una residencia que era para creadores de Iberoamérica y bueno, y un poco llegué con cierta inquietud después de haber leído Plantas de los Dioses de Albert Hoffman y Robert Schultz, donde ahí descubrí el personaje de María Sabina, que bueno, en México es sumamente conocido, pero hasta hace no tanto fuera tan conocido quizás, más allá de los años 60 y 70 donde sí tuvo todo el boom. Y llegué con una cierta idea bastante ingenua sobre cuestiones vinculadas con lo que yo entendía que era el chamanismo en ese momento. Y lo que sucedió es que al empezar a estudiar los documentos, sobre todo en el Archivo General de la Nación y en la Escuela Nacional de Antropología, en la ENA, bueno, descubrí básicamente, tuve en mis manos los edictos de la Inquisición, ¿no? De la Inquisición española, que perseguían todo tipo de idolatrías y de rituales que consideraban demoníacos, básicamente, o sea, reducir toda esa complejidad, obviamente con un interés político de fondo, a lo demoníaco, y que básicamente perseguían y criminalizaban no solo el consumo de sustancias en contextos rituales, sino un montón de otras prácticas de carácter religioso, ¿no? Entonces, ahí como que tuve el clic de decir, bueno, no, claro, esto es algo que se adentra mucho en el tiempo. Y en ese sentido, para mí también fue como empezar a unir los puntos de la historia. Como les decía, yo soy hijo de la dictadura argentina, y en mi caso, bueno, la dictadura en Argentina la iglesia tuvo un rol preponderante en la represión, en el caso de mi familia muy puntualmente, entonces quería tratar de entender si había algún hilo invisible entre las violencias que vivimos hoy y esas violencias primitivas originarias, digamos, ¿no? Esas violencias iniciáticas. Entonces, al descubrir eso fue cambiando el proyecto y fueron muchos años de pensar, también con Ale Moffat, que fue la asesora de guión, cómo correrse de algo que fuera como muy pedagógico o que tuviera un posicionamiento moral muy maniqueo, digamos, donde fuera muy fácil establecer el bien y el mal, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en términos de subjetividad, que nos han colonizado la subjetividad, como dicen varios intelectuales del sur, esta idea de pensar que hay una conquista que no es solo de lo material, de los recursos, sino de las subjetividades, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con cosas como el cine, por ejemplo, cómo el cine es una tecnología de producción de subjetividad. Entonces, en ese sentido, me pareció como importante trabajar sobre el territorio de lo cinematográfico e ir al género, ¿no? Usar el género como un dispositivo que es de muy fácil acceso, que genera un conjunto de expectativas, tanto para uno que lo está haciendo como para quien lo recibe, y ver cómo se pueden traicionar algunas de esas expectativas introduciendo elementos que podríamos llamar, no sé, disruptivos o inesperados dentro de esas narrativas tan dominantes, y haciendo también una inversión de valores, ¿no? Entonces, primero fue toda la investigación y después fue como el trabajo específico en, bueno, cómo desapegarse un poco de la investigación para producir un hecho estético, para producir algo nuevo o que dialogue con esa investigación, pero que no sea solo pedagógico, ¿no? Un poco ese es el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Hola, la historia me pareció muy interesante. Entiendo que hay una investigación para generar un contexto, ¿no? Más allá de eso, la historia está muy buena, ¿no? Como dices, yo creo que incluso juega con ideas de lo fantástico, ¿no? El final, sobre todo. O sea, es muy chistoso porque todo lo que pasa en el corto puede ser real, en mi opinión al menos, hasta el final, ¿no? Incluso, y vemos cosas más locas antes del final.
pero al final es como la intromisión de lo fantástico, ¿no? En la historia. Y es interesante eso, digamos, en mi opinión, de que vemos los fuegos artificiales en cosas que bien podrían ser reales, ¿no? Entre comillas. Solo te quería preguntar, bueno, aparte de expresarte mi admiración, pues quizás un poco de dónde surge, sí, ¿no? La armazón de la historia, este inicio que se ata con este final, con la niña. No sé qué te inspiró, ya sé que luego no es definido, ¿no? Pero algunas cosas, no sé. Bueno, gracias. Me gusta mucho lo que decís, que el único elemento fantástico en realidad es el final, porque sí puede ser leído de esa manera. Me basé en textos escritos por distintos frailes, básicamente, ¿no? Por su propia palabra, que es la que más tenemos, que es la palabra del vencedor, podríamos decirlo. Entonces, sobre esos textos fui como tratando de elaborar este personaje, un poco este antihéroe, ¿no? Como esta idea de ponerte en el lugar que a priori no quisieras estar, quizás, al menos yo no quisiera estar en esa piel, y sin embargo es el que corporiza a Occidente, que es de lo que estamos más cerca, aunque hayamos sido occidentalizados, no somos Occidente como tal, pero estamos más cerca de ese personaje que de los otros personajes. Entonces me parecía que desde trabajar el punto de vista era clave, y trabajar esa idea de la otredad desde el punto de vista de este personaje, que viene cargando obviamente con su propio peso específico en términos de lo más particular y de su propia subjetividad, pero también obviamente cargando con lo que implica su rol como evangelizador en estas tierras. Entonces es como todo el tiempo la relación entre lo personal y lo político, ¿no? Entre lo más íntimo, entre su propia producción inconsciente, su sexualidad y demás, y su rol político como un agente colonial. Entonces en ese sentido era jugar entre esas dos líneas todo el tiempo y construir el punto de vista. Y a la vez, esto también, como decía hace un rato, correrse de este lugar estrictamente predeterminado de los buenos y los malos. Si bien después uno puede tener un posicionamiento político, en el cine creo que la moral no debe existir como tal, sino que justamente un poco la propuesta es poner en crisis las ciertas estructuras morales con las que hemos sido, como decía Lucía al principio, nuestras subjetividades han sido programadas. Entonces era jugar también con ese territorio de la incomodidad, de buscar todo el tiempo qué es lo que nos lleva a la incomodidad, porque eso también es una apuesta política en ese sentido, sobre todo en el medio de la animación, que ha sido dominado por, bueno, una infantilización en términos de creación del dispositivo de la infancia, en Occidente al menos, cuando tiene un potencial mucho más amplio, a mi entender al menos. Pero en términos de guión, después sí fue jugar más con esta estructura que decís vos, circular, y dejar también cierto territorio para la indeterminación. Si bien la película es muy explícita en muchas cosas, en otras creo que es bastante indeterminada. Sí, yo también lo pienso. Sí, más o menos. Sí, perdón, me voy por la rama. Claro, claro, no, gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, hablando, está padrísimo el corto, me gustó mucho. Sí, creo, bueno, yo soy un trato nihilista y hay que cuestionar siempre las creencias, hay que cuestionar todo lo que está establecido, ¿no? ¿Crees que estemos preparados o el ser humano está preparado para cuestionar de raíz y hacer una modificación a nivel no nada más interna sino espiritual? Porque como tú dices, o sea, todo esto que nos han inculcado o inoculado más bien o impuesto no quiere decir que sea la verdad absoluta. De hecho, no sabemos ni qué es la verdad absoluta. Yo no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni de a dónde voy. Pero todo eso, el corto está muy chido porque transmite esa parte, ¿no? De los hongos y del viaje interno. Al este fraile, pues no creía en estas cosas, sin embargo se le mostró, ¿no? Lo que hay más allá, pero a nivel energético, espiritual, bueno, yo así lo entendí. Y no sé, es algo que te quebranta la mente. Yo he tenido experiencias así
Y hay veces que yo digo, sí quiero las respuestas, pero me da miedo también, porque es algo desconocido. Te quiero mucho. Bueno, qué pregunta. O sea, la pregunta es si creo que estamos en condiciones de eso. Como, o sea, habría que pensar qué es la humanidad, cuántas humanidades hay. No creo que haya una. No voy a repetir lo que dijo porque, ¿sí? Bueno, ella dice que hay que probarlo. Pero a ver, va a haber algunas respuestas que no van a ser esa verdad que vos buscás, porque creo que parte del problema es creer que hay una verdad única, que tiene que ver con la idea de que hay una sola humanidad, cuando en este momento todavía, por suerte, hay un montón de otras humanidades que están en este mismo planeta, que no son solo quienes estamos acá y Occidente, digamos, ¿no? Para resumirlo. Pero en ese sentido me parece que sí es necesaria una transformación radical de la subjetividad. Y eso se puede dar de muchas maneras. Por eso digo que también tiene que ver con formas de resistencia y de otras formas de producción de conocimiento y de saberes que justamente han sido muchos de ellos perseguidos, ¿no? Entonces esta idea del epistemicidio, de la persecución del exterminio de formas de conocimiento o del genocidio, la persecución a culturas, ¿no? Bueno, creo que es necesario que haya una multiplicidad para empezar, y esta idea de un desplazamiento radical de la subjetividad para hacer un cambio de valores estructural en ese sentido. Y obviamente nadie tiene la respuesta con respecto a esto. Sería, si alguien dice que tiene la respuesta, alejate, porque creo que es una persona peligrosa, o alguien que va a fundar un culto o una secta próximamente. Así que en ese sentido sí creo que hay que escuchar las voces minoritarias siempre, no el discurso único que tira de arriba para abajo, sino esa multiplicidad de voces, sobre todo que han sido históricamente silenciadas y perseguidas, y ya sabemos cuáles son. Y hay que escuchar, sobre todo quienes provenimos de centros urbanos, quienes somos súper occidentalizados, quienes tenemos cierto grado de privilegio, tenemos que afinar un poco la oreja, y sobre todo el progresismo, que creo que tiene que hacer una gran autocrítica en estos momentos, por haberse plegado a ciertas lógicas punitivistas y persecutorias también, pero bueno, son momentos muy difíciles desde lo político, y creo que hay que hacer una autocrítica profunda, porque esta idea de que el mal está siempre afuera me parece que es problemática. Esta idea de que no, el mal son los otros, y bueno, hay que empezar a cuestionar cuánto de eso ya está molecularizado en nuestra subjetividad y cuánto de ese fascismo ya está internalizado, ¿no? Entonces, está bien, hay algo que es estructural y que hay que resistir, pero también hay que hacerse estas preguntas en términos personales, colectivos, porque si no es muy fácil caer en el lugar de los buenos, y creo que eso también es caer en ese binarismo rápidamente, ubicar en un lugar moral el bien y el mal, cuando las cosas son siempre más complejas. Así que lamento no responder a tu pregunta, pero creo que no es mi idea de pasarlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Varias. Me tiro mucho, perdón, con las respuestas, son muy largas. Hola, buenas noches, mi nombre es Francisco. Antes que nada, felicidades por esta obra súper exquisita, diría yo. Y bueno, mi duda o mi pregunta va enfocada a la historia, que como yo lo percibí, de acuerdo al viaje de este fraile o su experiencia con el hongo, como dicen algunos, lo regañó, el hongo lo regañó. Entonces yo pude percibir como que hubo ese castigo, como una reprimenda, pues en su experiencia lo noto como un personaje violento, ¿no? Y va relacionado también como con el inicio, ¿no? Con la niña y con la forma en la que él se acerca a ella, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta ya, ahora sí, central es si esta historia, esta experiencia del viaje, que bueno, hace rato dijiste que la construiste de textos, pero quisiera saber si fue una historia como de un viaje verídico, como una narrativa que alguien vivió esta experiencia, o fue creada por ti, o así como
conjunto de pequeñas cosas y fue una historia armada como o de la imaginación o fue un relato vivido, ¿no?, de alguien. Y es un conjunto de cosas, desde cuestiones tan como sumamente vinculadas con experiencias corporales individuales como con la investigación misma, con el hablar con otros, con lo que leí mucho, sobre todo en términos de estructura, también con cuestiones propias del género, del fantástico y del terror, de cómo, y cuestiones desde lo arquetípico de la narrativa cinematográfica, clásica en ese sentido. Entonces, cómo se estructura, hay muchísimos modelos y caminos posibles, pero creo que es un cruce entre todos esos elementos. No hay como ni una receta ni una fórmula, y en este caso fue un trabajo de pensarlo en términos de viaje, y de viaje corporal, porque para mí lo más potente que sigue teniendo la experiencia cinematográfica es cómo atraviesa el cuerpo, la posibilidad que tiene de atravesar el cuerpo, como dice Lucrecia Martel en relación al sonido. Acá con Chava lo hemos tratado de hacer en profundidad esta idea de que el sonido es lo único matérico en el cine, lo que te golpea el cuerpo, o sea, son ondas que te golpean. La imagen también, porque vivimos en una cultura eminentemente visual, dominada completamente por lo visual y por la rostridad. Entonces, la potencia que tiene lo cinematográfico todavía pasa por la creación de emociones en el cuerpo, que creo que sigue siendo lo más importante, más allá de después la reflexión que se puede dar en términos intelectuales. Es una experiencia corporal, y la animación en particular, el cine de animación en 2D, en torno a lo que para mí tiene que ver con la construcción de íconos, que los íconos en la animación 2D son, a mi entender, íconos en movimiento. Entonces el ícono tiene una forma de llegar a la subjetividad que es muy particular, porque ha tenido históricamente un uso religioso. Los íconos son históricamente religiosos. Entonces el cine de animación, cada técnica tiene su particularidad. Así como no podemos hablar de una sola humanidad, no podemos hablar de una sola animación ni de un solo cine. Entonces hay un montón de técnicas y caminos posibles, y cada tecnología produce efectos diferentes en la subjetividad. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser lo más consciente posible de las herramientas con las cuales se está trabajando para producir determinados efectos, que son siempre emocionales. Para mí, la guía es siempre esa. ¿Qué te genera en el cuerpo? Si te genera una experiencia corporal, y el cuerpo me refiero a todo. El cuerpo es lo intelectual en cierta medida, pero es las tripas. Las tripas. Y todo lo que hay por acá. ¿Alguna otra? Hola, buenas noches y bueno, felicidades por tu proyecto. Mi pregunta es más enfocada a la parte de animación. Me gustaría saber cuál fue la parte, bueno, más bien el reto más grande al que se enfrentaron tú y tu equipo en el momento de animar, y qué parte del proceso de producción fue el que más disfrutaste ver ya concluido. Gracias. A ver, la etapa más compleja, la animación fue compleja porque obviamente que este es un proyecto bastante independiente, entonces lo hicimos con recursos acotados en relación a lo que sería un costo real, si se quiere, en términos de industria. Entonces hubo muchos momentos de complejidad, sobre todo en relación al dibujo, porque queríamos mantener esta cosa del trazo crudo, ¿no? Que se vea el rayado, que se vea como el remarcado, los bordes irregulares, esta idea de correrse un poco de esa animación clásica que es más a la que estamos acostumbrados, que tiene esa línea perfecta, todo está pulido, todo es correcto, todo es en términos como estéticos agradable. Entonces fue todo un recorrido ahí. No sé si querés contar algunas cosas, Gerba, de las cosas más difíciles del proceso, porque hubo unas cuantas. Pero creo que no solo fue la animación, sino toda la parte de la creación de fondo, que fue muy compleja también. La relación de cómo empatar los personajes con los fondos, los grosores de las líneas y demás, pero también el laburo de efectos, de luces, de sombras y demás, como que se iba complejizando a medida que avanzábamos y decíamos, uy, esto va a ser imposible. Y se pudo. Costó, pero se pudo. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que sí, ahí Pat como comenta un poco que se fue complejizando. Todo el tema de fondos se hizo un laburo bastante tedioso
de hacer un layout primero, inclusive algunas tomas que eran bastante complicadas con el tema de las fugas, cuando entra el efecto. Y se hizo todo un line art sobre el layout que se imprimió y en una mesa de calco se dio vuelta y sobre otra hoja se hizo una acuarela a mano que luego se escaneó y después con mucho cuidado porque había que tener el orden de cómo pintarlo sin manchar la acuarela, o sea, había como que pintar los colores plenos por debajo de la textura de la acuarela, así que son como 300 fondos más o menos. Así que fue un laburo bastante tedioso y después también como sobre eso que al mismo tiempo que se iba haciendo, se iba plantando la animación, los layouts de animación, como corroborar que tenga sentido toda la animación del personaje sobre los fondos. Así que había mucho laburo de sentarnos y de revisar y de corregir y ir como enderezando la nave sobre la marcha. Obviamente cada vez nos damos cuenta que es un laburo infernal, la técnica elegida y todo, que creo que también va un poco de la mano con esto de tratar de salirse como de lo hegemónico y de lo bello que puede llegar a ser más una producción de Hollywood y como plantar un estilo y un personaje y una estética que es muy distinta y muy disruptiva y que te hace pensar que suma a este mensaje, que es un mensaje también fuerte y distinto. Entonces como mantener toda esa estética y lo grotesco y lo crudo que dice Pat de la línea y todo fue como un laburo bastante tedioso que por suerte se pudo hacer por la convicción que creo que tuvo todo el equipo. Obviamente la visión de Pat fue el puntapié inicial, pero a lo que se llegó fue posible porque todos creímos en este proyecto. Obviamente, bueno, yo lo conocí a Pat en una fiesta, me contó el proyecto y le dije te ayudo. Pero bueno, creo que toda la gente en el equipo como se sintió muy identificado con este proyecto. Para mí fue un proyecto que básicamente me cambió la vida porque estaba trabajando obviamente un laburo comercial para poder pagar el alquiler como hacen todos, pero participar en un proyecto así en el que uno cree tanto creo que también te ayuda a pensar algunas cosas más profundas de tu vida. Y bueno, justamente eso creo que fue lo que permitió que todos los del equipo, los chicos, toda la parte de animación y la parte de fondos, le dieran ese valor agregado y esas horas culo, como decimos nosotros, que hacen falta para llegar a lo que se llegó, porque no solamente con decir, bueno, hago este trabajo, ya está, es como hay que creer en el proyecto y creo que también es algo que, remarcando un poco, acá voy a meter un poquito de bocado, pero remarcando un poco lo que dijo Pat de antes, que necesitamos más voces, escuchar más voces, es como, si tienen algo para decir, creen esa convicción, júntense con gente, pero no dejen de decir lo que crean y de tener esa convicción de hablar y de contar algo. Sea una historia de ustedes, una historia de alguien más, pero algo, porque eso es creo lo que nos saca adelante. Uno obviamente tiene que hacer cosas para poder pagar alquiler, como digo, pero creo que es importante tener un proyecto así que sea medio emblema y que te ayude como a seguir avanzando y a crecer y a aprender. Yo aprendí un montón de cosas durante el proceso, como esto de emparejar y como ir como apuntalando el proyecto con sus complejidades y sus dificultades. Así que me parece importante que crean en lo que están haciendo y que se junten con gente que también crea en lo que está haciendo uno o un proyecto en conjunto, pero eso hace que la dificultad o el desafío de hacer algo nuevo, distinto, como desafiando un poco estas cosas de lo que uno ve que es lo tradicional, no quiero decir Pixar y Disney, pero lo estoy diciendo, pero como que creo que hay algo que también todo lo que es Latinoamérica y no necesitamos como demostrar que podemos hacer esa calidad, solamente lo visual y todo el lenguaje que uno elige tiene que reforzar la historia, que tenemos historias muy fuertes para contar. Entonces es como esa búsqueda de lo distinto, de lo disruptivo, de lo único y de algo que te quede grabado visualmente y que ayude a contar esa historia y que ayude a contar toda esta narrativa. Así que, bueno, me fui también por las ramas.